Esta es una Dreamcast. Como veis, no es una Dreamcast original. La recordaréis de otros vídeos, pues le cambié la fuente de alimentación, la carcasa exterior y le instalé un GDEMU. Para completar el combo de modificaciones que se pueden hacer en esta consola, voy a instalarle un mod de salida HDMI, el DC Digital Hardware 2 de Pixel FX. El kit consta de un circuito con HDMI, dos cables de cinta, una plantilla de agujeros para la carcasa, una antena Wi-Fi y una pegatina. Como todas las modificaciones, se empieza desmontando completamente la consola. Se quitan los tornillos que cierran la carcasa, después se desmonta la fuente de alimentación y luego se quita el interruptor. A continuación, retiro la unidad óptica, o en este caso el GDEMU, y luego el módulo de conectores de los mandos y el ventilador. Se retira la chapa metálica superior, se saca la placa base de su emplazamiento y finalmente la chapa metálica inferior. Hay que cortar un trozo de la chapa superior. Lo hago mediante unos alicates, doblando repetidamente la chapa. También hay que cortar dos trozos de la chapa inferior. Se puede hacer doblando con alicates o cortando con unas tijeras fuertes. Usando una plantilla que viene con el kit, hago unos agujeros en la carcasa. Y después con una cuchilla dejo un agujero que permitirá acceder al puerto HDMI. Se coloca la pegatina en la parte inferior de la placa del mod. Según las instrucciones, debería hacer unos agujeros en la chapa inferior para atornillar la placa del circuito, pero es mucho trabajo, así que pegar el circuito con cinta de doble cara. Ahora hay que trabajar en la placa base. Hay que centrarse en esta zona. Hay que quitar dos resistencias. Basta calentarlas con el soldador para quitarlas con facilidad. Ya se puede empezar a soldar el cable de cinta a la placa base. Pondré un poco de estaño en los contactos del cable. Así, cuando lo tenga bien alineado a los contactos del chip, solo tengo que calentar un poco el estaño para que se quede fijado en su sitio. Así ya puedo terminar de hacer las soldaduras con precisión usando hilo de estaño de 0,3 mm y evitando puentes. Hago lo mismo con los contactos que hay en otro chip. Como podéis ver, estoy usando un microscopio para realizar las soldaduras, ya que son muy pequeñas y es casi imposible verlas sin una buena lupa o un buen microscopio. Una vez he terminado con el segundo chip, sueldo el resto de puntos a soldar que hay repartidos por el cable. Ahora paso a realizar las soldaduras del cable de cinta que servirá para mapear los botones del mando. Con esto terminan las soldaduras de la modificación. Antes de colocar la placa base en su sitio, pongo un poco de cinta aislante encima de la placa metálica para evitar cortocircuitos. Luego conecto los cables de cinta a sus respectivos conectores y coloco la placa base en su sitio con mucho cuidado. A continuación pongo la chapa superior y aseguro todas estas partes con sus tornillos. Retiro el protector del adhesivo de la antena Wi-Fi y pego esta a esta zona de la carcasa. Ya solo queda volver a montar la consola. Coloco el módulo de los conectores de los mandos y el ventilador conectando su cable a la placa base. Después vuelvo a colocar el GDEMU, el interruptor de corriente y la fuente de alimentación. Solo queda cerrar la consola con la carcasa superior asegurándola con sus tornillos y volver a colocar el módulo de comunicaciones. Ya podemos conectar un cable mini HDMI de la consola a un televisor. La instalación ha sido un éxito y gracias al autodiagnóstico se puede comprobar que todas las soldaduras son correctas. Lo primero que voy a hacer es configurar el Wi-Fi para poder actualizar el firmware. Solo hay que seguir los pasos que aparecen tanto en la pantalla como en el móvil. Con el Wi-Fi configurado, ahora ya puedo actualizar el firmware que se hace sin ningún problema. Tras la actualización, el menú en pantalla aparece con el logo de RetroGem, indicando además que es la Shiny Edition.
La calidad de imagen que ofrece el mod es espectacular. Los colores son vibrantes y los píxeles definidos. Y gracias a su resolución de 480p, los gráficos lucen muy bien. Para acceder al menú en pantalla del DC Digital, pulsaremos una combinación de botones en el mando. Podremos cambiar muchos aspectos de la configuración del mod. Podremos cambiar el tamaño de la escala de la imagen, por si queremos que ocupe toda la pantalla o preferimos que la resolución se multiplique en números enteros. También podremos cambiar la relación de aspecto de la imagen. Podremos cambiar la resolución de salida desde 640 x 480 hasta 1440p, si nuestra pantalla lo soporta. El mod incorpora varios modos de desentrelazado para la resolución por defecto de 480i. Así podremos elegir entre el desentrelazado Bob, que duplica las líneas de cada campo, el desentrelazado Width, que muestra los dos campos de la imagen al mismo tiempo, el desentrelazado Blend, que fusiona los dos campos en una misma imagen, el desentrelazado Motion Adaptative, que aplica varios algoritmos para obtener la mejor calidad posible, y el modo CRT, que va alternando los campos de la imagen como un televisor CRT. Ninguno de estos modos es perfecto y desde luego no tienen comparación con la calidad de imagen de la salida progresiva o VGA que es capaz de sacar la consola. Es evidente que es mejor la salida de vídeo progresiva que la entrelazada. Para tener dicha salida de vídeo progresiva hay que configurar el mod para que fuerce la salida VGA. Pero no todos los juegos soportan la salida progresiva de origen. No siempre es posible forzar esta salida mediante el mod OGDEMO, y no siempre habrá disponible un parche para ese juego. Así que poder elegir entre varias opciones de desentrelazado cuando no podamos cambiar la resolución de 480i es una característica bastante acertada. El DC Digital incluye filtros de vídeo que imitan las pantallas de tubo antiguas. Van desde las típicas scanlines a filtros que imitan pantallas de tecnologías concretas. El efecto será más convincente dependiendo del filtro y también del tipo de pantalla plana. Personalmente prefiero no activar ningún filtro. Por finalizar, el mod incluye muchas otras opciones que permiten mucho control tanto en los filtros como en la salida de vídeo. Incluso incluye el juego de la serpiente como extra. Es por tanto una modificación muy completa y de alta calidad. Sin embargo, el DC Digital ya no está disponible. En su lugar existe el kit RetroGem para Dreamcast. Mi kit de DC Digital lo compré a principios de 2023 y no he podido instalarlo hasta ahora. ¿El motivo? Pues... Es que lo fui dejando y luego me dio un poco de apuro, ¿sabes? Sí, eso mismo. Por suerte, los chicos de Pixel FX han mantenido el DC Digital actualizado e incluso equiparándolo al RetroGem para Dreamcast, incluyendo todas sus funciones. Es decir, si estáis interesados en dotar de salida HDMI a vuestra consola, el RetroGem es la mejor opción. Sin embargo, la calidad tiene un precio, y el RetroGem tiene un coste de $120 en su versión básica y $190 en la versión completa, sin incluir gastos de envío o aduanas. Desde luego no es una modificación barata ni tampoco fácil de hacer, pero la calidad es indudable y adapta la Dreamcast a los conectores actuales. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete.